¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo va eso? Pues muy bien, Luis, estupendamente. Como experto en comunicación que eres, quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Tú crees que vivimos en una crisis de populismos o en una crisis de comunicación? Pues buena pregunta. Yo creo que como todas crisis profundas es una mezcla de varias cosas, ¿no? Yo creo que populismo y comunicación tienen muchos puntos en común. De todas maneras, yo añadiría que quizá vivimos una crisis de reflexión. Pues con eso nos quedamos. Nos servimos unas birras y empezamos. ¿Brindas? Brindamos. ¿Con agua? En Capital Radio, Ventas y Birras, con Luis Monge Malo. Estamos hablando hoy con Enrique Sueiro, experto en comunicación y gestión. Ahora veremos cómo se combinan esas dos vertientes fundamentales. Y autor de Brújula Directiva. Aquí lo tenemos. De hecho, tenemos dos copias porque hay que hacerle gasto a la editorial, que las pobres editoriales lo están pasando mal, pues bueno. Además, leer es muy saludable. Efectivamente, cuando me acabe uno, continuaré con el siguiente tomo. Para la repetición de las mejores jugadas, ¿no? ¿Cómo llegas tú, Enrique, al management? Porque tu trayectoria inicial de estudios académica no va por ahí los tiros. Pues llego al management por una vía muy curiosa, y es que efectivamente yo mi origen formativo y a lo que me he dedicado durante 30 años es a la comunicación corporativa. En un momento determinado hice la tesis doctoral sobre comunicación médica. Por tanto, esto es bueno aclararlo, o sea, soy doctor, pero no médico, y aprendí mucho de la comunicación humana del ámbito de la medicina, ¿no? Y luego hubo un libro de Javier Fernández Aguado que me inspiró mucho, que es Patologías en las organizaciones. Y en ese libro, que es de management, escrito junto con Marcos Urarte y Francisco Alcaide, ese libro es una especie como de diccionario de enfermedades de las empresas, ¿no? Y más que de las empresas, de los directivos, ¿no? Y de las directivas. Y aquel libro me marcó mucho y sobre todo me centré en 4 patologías en las organizaciones, que son la miopía, la sordera, la esquizofrenia y la depresión. Y como yo venía del ámbito de la comunicación médica, dije, caramba, pues yo me puedo dedicar a las terapias de comunicación para esas patologías. Y ese fue el aterrizaje en el mundo del management. Y así lo has acabado ligando todo. Medicina, gestión, comunicación. Bueno, lo has dicho, miopía, sordera, depresión. Esquizofrenia y depresión. Esquizofrenia y depresión. Hombre, desarrolla, no nos dejes ahí. Pues, a ver, las empresas le pasa lo que le ocurre a las personas, ¿no? Y es que pues tenemos ilusiones, tenemos proyectos, hacemos muchas cosas bien y tenemos imperfecciones y también enfermedades, ¿no? Y esas 4 patologías me he centrado en ellas porque creo que son como nucleares, ¿no? La miopía, pues la miopía de los directivos que no ven, o sea, pueden tener realidades delante de ellos, pueden tener balances, pueden tener resultados, pueden tener crecimiento, y sin embargo son míopes para ver determinadas cosas. Esto me recuerda, a propósito de esta miopía, un conocido dicho que dice que quien no entiende una mirada tampoco entiende una larga explicación. Y hay cosas que por mucho que a uno le cuadren los balances y los datos económicos sean de crecimiento, si no sabe verlas, se pierde gran parte de esa realidad, ¿no? Por tanto, la miopía. La sordera. Pues la sordera de directivos que no escuchan. Y escuchar es la única manera que tenemos de aprender y de mejorar. Y además escuchar tiene varios efectos. Me gusta destacar 4, ¿no? Que son que escuchar previene, ahorra, vende y anima. Escuchar, o sea, solo escuchar. O sea, por tanto, no es nada pasivo, sino muy activo. Es más, añadiría un 5.º efecto de escuchar, que es que fideliza talento. Y, por tanto, no hacerlo, pues hace que tu talento se fugue, ¿no? Miopía, sordera, esquizofrenia. La esquizofrenia está muy de moda. La esquizofrenia directiva me refiero, ¿no? Porque consiste en decir una cosa y hacer otra. Y esto tiene mucho que ver con lo que me preguntabas al principio de los populismos, ¿no? Vivimos momentos, todos son momentos para prestar atención, pero estos especialmente para prestar atención si lo que nos dicen coincide con lo que hacen. Y eso a todos los niveles, personal, corporativo, político, etcétera, ¿no?
Miopía, sordera, esquizofrenia y luego la depresión. La depresión es consecuencia de las 3 anteriores y de otras patologías, ¿no? La gente que está en empresas o en organizaciones que percibe esa discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace, cuando uno no se siente escuchado y comprendido, en el fondo se desanima, ¿no? Y el desánimo, pues viene etimológicamente ánimo viene de ánima, que es alma, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa en muchas empresas, las que pierden el alma, las que pierden el ánimo, pues efectivamente conservan los cuerpos de las personas, pero su mente, su inteligencia, su ilusión se ha ido. Vivimos en una época en la que es muy fácil acumular información y se habla mucho del Big Data y todo. Yo no sé tú qué opinas, pero yo no veo que ese exceso de información cure esta ceguera y esta sordera. Veo que muchas veces incluso la acrecenta porque es mucho más fácil confirmar la tesis que tú te plantees. Pues sí. Yo creo que el Big Data es una realidad actual fascinante, utilísima. Yo creo que es algo que debemos conocer y aplicar y sacarle todo su rendimiento, pero creo que para estar a la última, lo mejor es no dejar de estar a la primera. El Big Data tiene mucho que ver con eso, con estar a la última, ¿no? Lo mismo que toda la tecnología, el blockchain, los chatbots. Todo lo que tiene que ver con la tecnología es estar a la última. Y yo me apunto. Pero me apunto a estar a la última siempre que eso no equivalga a dejar de estar a la primera. Por eso creo que el Big Data debe estar compensado con un, digamos, deep thinking, un pensamiento. O sea, primero pensar y luego actuar. Primero tener claro a dónde queremos ir, quiénes somos, y luego ya veremos cómo gestionamos esos datos. El problema con el Big Data y la acumulación de datos es que todo el mundo quiere empezar por lo último, por la última cosa que está de moda, mucho antes de trabajar los fundamentos, lo primero, ¿no? Lo que tú has dicho, muy de acuerdo con eso. Aquí en este programa hablamos mucho de ventas y de marketing. Y claro, en el marketing y en las ventas, pues va de comunicar bien. Y lo que muchísimos invitados coinciden, y yo coincido con ellos, es que comunicar bien es mucho más escuchar que hablar. Mucho más. Tú hablas de escuchar. Pero me gusta insistir en la diferencia entre escuchar y oír, que no es lo mismo. ¿Cuánta gente escucha o dice estar escuchando para estar pensando qué va a decir a continuación? ¿No? ¿Tú profundizas en este concepto? Claro, efectivamente. Pues mira, al respecto hay un libro muy recomendable, que seguro que los que nos ven y los que nos oyen lo conocen, y para quienes no lo conozcan yo se lo recomiendo, que es el de Stephen Covey, 7 hábitos de la gente altamente efectiva. De ese libro, de los 7 hábitos, a mí me gusta especialmente el quinto. Me gustan los 7, la verdad. Pero el quinto hábito dice, procure primero comprender y después ser comprendido. Y añade, es imposible comprender sin escuchar. Entonces, este es un tema en el que yo he profundizado mucho también por la vía de la comunicación médica y por qué efectos tiene en los pacientes. Y quien dice los pacientes podemos trasladarlo a los clientes cuando se sienten escuchados, ¿no? Entonces, lo que me preguntabas por lo de las ventas, ¿no? Claro, un cliente que se siente escuchado, te estás ganando mucho su voluntad. De esto habla mucho también Javier Fernández Aguado, lo que llama el will management, ¿no? La gestión de la voluntad. Claro, un cliente que se siente escuchado está ya muy predispuesto, digamos, a comprar lo que el vendedor le quiera vender, ¿no? Primero lo que se mueve es la voluntad y luego lo que se mueve es la cartera. Sí. Y de hecho todos tenemos experiencia, ¿no? Yo lo pienso en algunas ocasiones. Hace tiempo tuve que dar una sesión de formación para un equipo de marketing de una empresa que se dedica a la venta de automóviles, ¿no? De alta gama. Y entonces recuerdo que titulé la sesión Escuchar vende. Y entonces la jefa del departamento me decía, no, pero no sé si me he explicado bien, ¿no? Que es que lo que queremos es vender. Y digo, sí, por eso vamos a hablar de escuchar. Y pone el siguiente ejemplo. Uno, si quiere comprar un coche, va a un concesionario. Lógicamente, el responsable del concesionario tiene muy claros cuáles son sus objetivos, qué tipo de coches quiere vender, en qué plazos, qué ofertas, etcétera. El vendedor tiene muy claro en su cabeza lo que quiere. Y el comprador probablemente también. Y quizá no coincide. La ventaja que tiene si el vendedor, que tiene gran interés en vender, es que primero escucha, y aunque se dé cuenta de que efectivamente el que lo va a comprar tiene otras pretensiones, el hecho de que el comprador se sienta escuchado ya le predispone, de manera que el otro
A nada que diga que comprendo perfectamente lo que quieres y tenemos estas opciones, y que sepas que también tenemos estas otras, que son las que realmente al vendedor le interesan, ya se ha ganado la voluntad. Por tanto, uno está predispuesto a que me parezca convincente lo que me dice esa persona, ¿no? Sí. Es más, en ventas, la gente que sabe vender enseguida se da cuenta que si tú dejas al cliente hablar suficiente tiempo, te acaba diciendo él lo que quiere, te acaba él haciendo la venta. Claro. Tú te limitas a prácticamente empujar al siguiente paso y un poquito, y es él el que te va diciendo todo lo que quiere oír. Si es que en realidad es tan fácil con eso. Y en la gestión de un directivo, idéntico, porque en el fondo la gestión de tu equipo no es muy distinto a hacer una venta constante. Claro. Intentando convencerles de una visión. Pero no solo eso, sino que además en el caso de la dirección de empresas, los directivos y las directivas que tienen el hábito de escuchar, o sea, escuchar como hábito, no escuchar como simplemente estar callado y poner cara de atención. O sea, eso es puro maquillaje y además la gente se da cuenta. Los directivos que tienen el hábito de escuchar consiguen una cosa que es muy interesante, y es que generan una confianza que hace que por sus empleados se enteren de cosas que les viene muy bien conocer y que sería muy delicado preguntar. Sí. No es lo mismo que un jefe obtenga información de algo porque lo tiene que buscar y pedir, a ver, cuéntame qué ha pasado con estos resultados, con estas ventas, a que genere la confianza suficiente para que el empleado vaya y motu propio le diga, no, es que hemos tenido estos problemas y no hemos conseguido estos resultados, pero vamos a intentarlo. O sea, los efectos son siempre positivos de escuchar. Absolutamente. Hay una técnica que me gusta mucho en este sentido, que es cuando quieres extraer más información de una persona, tú hablas con ella, la persona te cuenta, siempre se dice, deja un silencio incómodo que la persona lo intentará rellenar. Es cierto. Pero incluso si no ocurre... Bueno, y por cierto, el ejemplo perfecto aquí es el del loco de la colina. El loco de la colina es un gran entrevistador porque deja unos silencios tremendos que el invitado se ve obligado a rellenar. Pero si esto no funciona, repite la última frase de tu interlocutor. Claro. Repítela. Dile, ajá, o sea que... Y ya está. Ya tienes otra vez para apuntar un montón de información. Efectivamente. Decíamos antes de empezar el programa, hablábamos del éxito de los populismos, ¿no? Y yo te comentaba que a mí me parece que el éxito de los populismos, más que mérito propio, es de mérito de los demás. Pues yo creo que efectivamente alguien que te convence de que algo es bueno cuando realmente no lo es, por una parte supone una habilidad del que te está convenciendo, pero también supone una debilidad por parte del que se deja convencer. Y por eso yo creo que es muy importante la formación. El mejor antídoto contra los populismos es la educación. Que la gente, que las personas piensen, que piensen lo que quieran, pero que piensen. Y que cuando escuchan a alguien decir algo bonito, incluso aunque tenga apariencia de verdad, que lo chequeen, que lo contrasten con la realidad. Coincide, y yo creo que esta es una de las pruebas fundamentales hoy para detectar y para valorar, al menos en mi caso lo es, ¿no? La validez que otorgo a un político, a un dirigente, ¿no? Lo que dice coincide con lo que hace. Y esa para mí es una prueba del algodón bastante clara. Pero claro, pensar requiere un poquito de pausa y requiere también un poco de silencio que comentabas antes, Luis, ¿no? Vivimos en unos tiempos fascinantes, con mucha información, big data, o sea, mucho dato, menos thinking, menos pensamiento, y la velocidad, a veces tengo la impresión de que la mayoría de los avances que tenemos en la sociedad son de velocidad, pero no de conocimiento. Sí. Son de hacer más cosas, pero no necesariamente de ser mejores, ¿no? Y yo creo que, y en ese sentido, el escuchar a quien te aporta algo y que te hace pensar, y además el escuchar de verdad, el auténtico escuchar es el que cuando yo escucho a alguien que me está diciendo algo que no coincide con lo que yo pienso. ¿Y por qué? Porque eso requiere una apertura mental que a su vez necesita una humildad para estar abierto a cambiar de opinión. Y lo que ocurre muchas veces es que vivimos momentos en los que no estamos dispuestos a cambiar de opinión. Y yo creo que tener ese espíritu crítico es uno de los mejores antídotos contra cualquier populismo. Dices, vivimos unos tiempos que no estamos dispuestos a cambiar. Bueno, es que estoy tan de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Antonio Escotado dice una frase que dice que hoy en día la gente lee y busca para confirmar, no para encontrar. Y creo que era en el programa con Javier que hablábamos de la importancia no de pensar, sino de aprender a pensar. Claro. Tú hablas de la formación, nosotros hablamos de la importancia también de leer un poquito de filosofía,
como la filosofía, te ayuda a estructurar tus pensamientos y, en definitiva, a cultivar el pensamiento crítico, Claro. que es una cosa que está desaparecida. Yo creo que en estos momentos se hace especialmente necesario que todas las personas cultivemos lo que se llama la inteligencia contextual. Y significa el ser conscientes de que la realidad es poliédrica. Y normalmente cuando alguien te dice algo, incluso aunque no coincida con lo que tú piensas, probablemente es verdad. Lo que ocurre es que la verdad, o sea, la realidad tiene muchas caras. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando contigo y te estoy viendo tu cara, pues satisfacción. tu rostro de satisfacción, esa sonrisa, esa simpatía radiofónica. Eso es lo que yo veo. Pero lo que no veo, y también existe, es tu espalda. O sea, la tiene, pero yo no la veo. Claro, tener la capacidad... Esto es un ejemplo trivial lo que acabo de decir, pero la realidad de las cosas, de los problemas sociales, muchas veces nos fijamos solo en una cara, que probablemente es verdad, pero seamos conscientes de que tiene otras dimensiones. Y de hecho, un poco lo que he pretendido también con el libro, con Brújula Directiva, es abordar lo que aportan autores de distintos ámbitos. El ámbito del pensamiento, por ejemplo, ¿no? Aristóteles, pues claro, hace 25 siglos, ¿no? A veces pensamos que lo que hay que leer es el libro que salió ayer, que por supuesto hay que leer el libro que salió ayer, pero quizá es bueno ser consciente, y yo he sido muy consciente escribiendo este libro, que casi todo lo que decimos ahora, incluso estos temas de los que estamos hablando, es que ya lo han abordado hace 15, 17 y 25 siglos, ¿no? Y pensamos que nosotros hemos descubierto el mundo, y por eso creo que es tan importante leer, porque te hace reconciliarte con una realidad que otros ya han vivido. Y entonces, pues qué pena que volvamos a cometer errores que otros ya cometieron, y pues si tenemos la solución, pues nos lo podemos ahorrar. Una práctica muy recomendable para ponerse a leer es apagar el móvil, ponerlo en silencio y no recibir molestias durante, si puedes toda la mañana o todo el día, mejor que mejor. Creo que tú eres un poco también, yo lo digo casi en cada programa, es que cada día soy más enemigo de las redes sociales, de la nueva tecnología, de la invasión de las notificaciones. Yo, mira, os voy a contar un descubrimiento que he hecho hace relativamente poco, justo antes del verano. Es una tontería y quizá muchos ya lo conozcan, ¿no? Pero he desactivado las notificaciones del WhatsApp. A ver, yo ya sabía que eso se podía hacer, pero entonces me he dado cuenta que eres más feliz. Que vivo con más serenidad y con más tranquilidad, ¿no? O sea, no necesito que constantemente sea consciente de que me están mandando mensajes. Hombre, si es algo muy, muy, muy importante, no creo que me lo vayan a decir por WhatsApp, ¿no? Correcto. Entonces, y además eso te genera la necesidad falsa, porque es falsa esa necesidad, de que tengo que estar constantemente a ver si me han escrito algo, ¿no? Entonces, pues nada, tengo la aplicación, por supuesto que la utilizo, evidentemente es utilísima, vamos, ¿no? Pero soy yo el que va a ver si alguien me ha escrito algo, pero no necesariamente me salta y me llama la atención constantemente. Y a propósito, Luis, de lo que dices de las redes sociales, yo creo que es uno de los grandísimos avances de esta sociedad y como todo gran avance, requiere su adecuada ejecución. Y concretamente en el caso de las redes sociales, yo creo que las redes son fecundas cuando nuestras raíces son profundas. Yo comparo las redes sociales con los idiomas. ¿Saber idiomas sirve para algo? No. Salvo que, esto es lo importante, salvo que... Me habías dejado preocupado. Claro, lo he hecho a propósito. Saber idiomas no sirve para nada, salvo que tenga algo que aprender o aportar. Y por supuesto que todos tenemos mucho que aprender y mucho que aportar, y por eso los idiomas son tan importantes. Pero saber idiomas por saber idiomas no sirve para nada. Si yo no tengo nada que decir en este programa, ¿qué más da que lo hable con inglés de acento de Wisconsin? Si lo que digo es vacío, es vacuo, pues dedica el programa a otra cosa. ¿Me explico? Sí. Y con las redes sociales pasa lo mismo. Es que tiene 50 millones de seguidores. ¿Y a dónde le siguen? ¿Y a dónde van? Ojo, que hay personas que tienen millones de seguidores y aportan mucho, pero otros creo que no. Sí, eso es como el chiste. ¿Has importado a tus amigos en no sé qué red? No, a mis amigos no les importo nada. Claro, efectivamente, ¿no? Hablas del tema de las notificaciones. Lo de las notificaciones me parece desactivar las notificaciones del WhatsApp y de todo lo posible. Yo las únicas que tengo activas son las de las llamadas. Me parece fundamental para pensar. En ese ejercicio de pensamiento,
calma, relaja, estudia filosofía y desactiva las notificaciones. Mucha gente no es consciente de que el sonido de la notificación está construido bajo el paradigma de la alarma, es decir, pretende despertar en ti un pico de estrés. Claro. Si estás todo el día sometido cada pocos minutos a una pequeña llamada de estrés, eso no va a acabar bien. Vas a acabar con un problema de ansiedad y eso va a acabar en una depresión, ¿no? Vamos a tener todos los males de las organizaciones. Y luego, exactamente, yo opino como tú. Es decir, si es muy importante, no te preocupes que te llamarán. Si es cuestión de vida o muerte, ese teléfono sonará 100 veces. No se te va a pasar. Pues, y además yo creo que, fíjate, junto con el antídoto de desactivar las notificaciones o algunas notificaciones, yo creo que hay dos elementos, dos hábitos, dos acciones que también son muy saludables, siempre y hoy especialmente. Una es el silencio y otra la pausa. El silencio fértil, el silencio bueno, el silencio que me sirve para escuchar. Y para escucharse uno Y el mismo. silencio, eso es lo que iba a añadir ahora. Y el silencio que sirve para escucharme a mí mismo. Y cuando yo me escucho a mí mismo, si tengo agallas para escucharme a mí mismo, me daré cuenta de varias cosas. Una, de mis grandezas y posibilidades, y otra, de mis miserias y debilidades. Y eso requiere una humildad, igual que la humildad de la apertura mental, para estar abierto a cambiar de opinión, que hace que uno se conoce a sí mismo y que se reconcilia consigo mismo, ¿no? Muchas personas que tienen un carácter, no digo todas, pero muchas personas que tienen un carácter duro y que tratan mal a los demás, en el fondo es porque no se tratan bien a sí mismas. Y porque no se conocen, porque no se escuchan y porque no se quieren, por las razones que sean. Y esto nos lleva a lo que veíamos antes de la vida poliédrica, ¿no? Entonces ese es el silencio fértil que yo llamo, ¿no? Y luego la pausa. ¿Por qué la pausa? Pues porque las cosas importantes en la vida, las importantes se hacen despacio. Y además no son cosas. Y si vivimos continuamente en la aceleración, lo que pasa es que nos autoatropellamos. Sí. O sea, nosotros mismos aceleramos un vehículo que nos atropella a nosotros mismos, ¿no? Y por tanto, un verbo que me gusta conjugar muchísimo y que es tan provocativo como lo que he dicho antes de que los idiomas no sirven para nada, es que no sirven para nada salvo que haya algo que aprender o aportar. El verbo que me gusta mucho es el verbo restar. ¿Pero cómo restar? No, hay que sumar, hay que crecer, hay que multiplicar. Vía negativa. No. O sea, hay que restar todo lo que sobra. Todo lo que sobra. ¿Por qué? Precisamente porque hay que centrarse en lo importante. Y si es importante, por definición, es poco. Eso es algo que en filosofía se llama vía negativa, que es el quitar en lugar del añadir, que es vía positiva. Pero hay un problema. Vivimos en una sociedad que no incentiva la inacción, mucho menos la eliminación. El problema es que todos los incentivos, bueno, y además, especialmente de lo que estamos hablando, el mundo directivo, etcétera, comercial, empresarial, todo el incentivo va por hacer y añadir. Y si hay una nueva tecnología, ¡corre! ¡Implántala! Y muchísimos problemas que arrastran nuestras organizaciones y nuestros procesos y nuestros sistemas vienen porque tienen más piezas de las necesarias. Claro. Y además eso, uno de los capítulos del libro en el que hablo de los portavoces en las organizaciones, en las empresas, en los gobiernos también. Esto del hacer tiene mucho que ver con la credibilidad, ¿no? Claro, la credibilidad es como el prestigio. Es algo que no se autoconcede. Es algo que te dan o que tú te lo mereces, pero yo no soy creíble porque yo diga que soy creíble. O yo no soy prestigioso porque diga que yo soy prestigioso. El prestigio, en todo caso, me lo reconocerán otros, ¿no? Y en el caso de los portavoces, cuando hablan de sus empresas, sus organizaciones o sus gobiernos, creo que un portavoz creíble y una empresa, una organización creíble, esa credibilidad se fundamenta mucho en cuando eres lo que dices. Cuando eres lo que dices. Claro, a todos nos gusta utilizar palabras y valores positivos de transparencia. Está muy bien hablar de transparencia. Pero lo difícil es ser transparente. Es muy fácil y muy bonito hablar de humildad, pero lo difícil es ser humilde. Y lo mismo con escuchar, etcétera. Fíjate, yo digo muchísimo una frase en las formaciones que doy a equipos comerciales, que es: jamás en vuestro discurso comercial digáis que vuestro producto es bueno. Jamás. Tenéis que demostrar por qué es bueno. Es que es exactamente el mismo principio, ¿no? que acabamos de comentar. Hablábamos hace unos minutos de los populismos y decíamos que era de mérito de los demás y hemos saltado la formación, pero
también la oposición tiene mucha parte de culpa. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, hay que ver cómo es, y aquí ya pon entre corchetes el partido político o el candidato que tú quieras. Hay que ver, joder, la gente cómo vota a Trump. Joder, pero eso es una crítica a ti mismo. Si te parece tan horrible y aún así la gente la ha preferido a ti, imagínate cómo te estás vendiendo tú, ¿no? Y esto lo voy a ligar con una frase que te he oído dar en una conferencia que me ha encantado, que es: la mejor comunicación no arregla la peor realidad, aunque sí puede modificar su percepción. Claro, efectivamente. Claro, vamos a ver, sobre este tema yo recuerdo una profesora alemana que conocí hace años, la profesora Jutta Burggraf, que me enseñó una cosa que he aplicado o que trato de aplicar en mi vida profesional y personal, ¿no? Y es hacer amable lo bueno. Y cuando no es posible, al menos hacer llevadero lo doloroso. Y esto es muy aplicable al ámbito médico y al ámbito corporativo, empresarial y de la política también, ¿no? Hacer amable lo bueno. Y esto tiene que ver con que el mejor discurso son las acciones, pero no las acciones de la bolsa, sino las acciones, son los hechos, quiero decir, Sí, ¿no? sí. Y luego, junto con hacer bien cosas buenas, está tener el arte, la formación, la capacidad de comunicar bien esas cosas buenas. Y la clave está en eso, cuando tienes un buen producto que lo comunicas bien, un buen servicio que lo comunicas bien. Y esto tiene mucho que ver con otro de los temas que para mí son fundamentales en el ámbito de la gestión y de la comunicación, que es las percepciones. Las percepciones es algo que es nuclear para entender lo que es dirigir personas. Las percepciones son, por decirlo de alguna manera, como el juicio que yo hago a partir de la realidad. Por tanto, las percepciones no siempre coinciden con la realidad. Pero ¿qué ocurre? Que las personas, ¿por qué se mueven? ¿Qué es lo que les motiva a actuar? ¿La realidad o sus percepciones? Sus percepciones. Completamente. Por eso es tan importante que un directivo escuche, porque va a palpar la percepción que tiene lo que está haciendo. Suelo bromear con algunos directivos que de alguna manera me dicen, ¿cómo puedo hacer para que la gente no piense que soy un antipático? Y digo, pues mira, lo primero, dejar de serlo, ¿no? O sea, la gente, si piensa que eres un antipático, a ver, puede que estén equivocados, pero es que igual lo que piensan es que es verdad, igual, ¿no? algo hay, ¿no? Entonces, tener las agallas, el coraje, la valentía de enfrentarse a la realidad, y la realidad es la realidad que sucede y también la realidad que perciben otros, y luchar y esforzarse, ilusionarse por hacerlas coincidir. Y yo creo que en la medida en que todas las personas, y esto también enlaza mucho con lo que veíamos de los populismos, ¿no? Que las personas traten de conciliar ambas cosas, ¿no? O sea, que lo que ellas perciben se aproxime al máximo a la realidad, ¿no? En este sentido hay un capítulo del libro, del capítulo 5, aborda está centrado básicamente en un libro que recomiendo vivamente, que se titula Factfulness, que es del doctor Hans Rosling, un médico sueco que falleció hace unos poquitos años y que hace un análisis con los datos que publican las instituciones mundiales sobre la realidad en el mundo, sobre el crecimiento económico, la situación de la salud de las personas. Y es fantástico cómo los datos de la realidad es mucho mejor de lo que percibimos. Tenemos la sensación de que el mundo va peor, que esto es tremendo. Entonces, aquí pasan dos cosas. Uno, efectivamente, hay muchas cosas horribles y que todos tenemos que luchar por evitarlas. Eso es innegable. Que el mundo vaya mejor no significa que sea perfecto. Efectivamente, pero cuando analizas los datos, o sea, no lo que has visto en el telediario. No las sensaciones. Exacto, no lo que has leído en el periódico. Pero ojo, no porque lo que dice el periódico sea mentira. Casi siempre lo que dice el periódico es verdad. Lo que pasa es que casi siempre esa verdad es una milésima parte de una realidad que es mucho más amplia. Es una selección de la realidad. Claro. Es una selección sesgada, como no puede ser de otra forma, una selección de la realidad. Factfulness es un libro súper divertido de leer. A ver, muchos temas has tocado que quiero tocar, ¿no? Cuando hablas de percepciones, en el mundo yo soy ingeniero, en el mundo de la ingeniería bromeamos con que los ingenieros no tenemos percepciones, solo tenemos realidades, ¿no? Somos muy cuadriculados. Y cuántas veces, y yo mismo cometí ese fallo cuando empezaba con mi empresa,
querer vender aquello que objetivamente, si pusieras una tabla comparativa de especificaciones, es mejor que lo que tiene la competencia, como si eso le importara a alguien, Claro. cuando resulta que en el proceso de venta nadie hace ese análisis, salvo que estés vendiendo a otro ingeniero, con lo cual tu mercado es tan pequeño que no vas a nunca llegar a la rentabilidad. Entonces es mucho, yo soy muy pesado con las empresas con las que trabajo, que casi siempre son tecnológicas, insistir en olvidaros de la realidad, lo que importa es la percepción, la publicidad es necesaria, el marketing es necesario, la comunicación es necesaria, porque sin eso todo se queda en nada. Y eso es un tema simplemente, pero quiero hablar de la transparencia, ¿no? Que has hablado de, si quieres dejar de ser percibido como un antipático, pues deja de serlo, ¿no? Pasa una cosa muchas veces también, muchas organizaciones en su comunicación plantean o algo es percibido como una desventaja simplemente porque no lo comunican con transparencia. Es decir, tienen tal complejo acerca de comunicar algo que el propio ocultismo hace que los demás tengan una percepción equivocada. Cuando si es algo de lo que alardear, de repente la misma característica idéntica pasa a percibirse de manera positiva. Es el ocultismo lo que le da atributos negativos. Porque dices, bueno, si no me lo cuentan con transparencia, por algo será. Claro. Pero eso tiene mucho que ver, como dices, con la capacidad de saber comunicar. Y todos tenemos experiencia de gente estupenda que sabe mucho, pero cuando le escuchas o cuando la lees dices, es que caramba, no le entiendo, ¿no? En el libro comento, hay un caso que me parece paradigmático, que es el capítulo que dedico a la inteligencia emocional de Daniel Goleman, ¿no? Claro, Daniel Goleman es un autor que todo el mundo o mucha gente conoce, sobre todo su libro, eso que se titula así, Inteligencia Emocional. Claro, en el fondo, cuando tú analizas lo que dice este autor, él realmente no es el descubridor del concepto, digamos, de la idea de inteligencia emocional, sino unos profesores de Harvard años antes, ¿no? Pero es que incluso años antes de lo que hablaron aquellos profesores de Harvard, había un filósofo español, Xavier Zubiri, que tiene un libro que se titula Inteligencia Sentiente, y que en el fondo es inteligencia emocional. ¿Qué ocurre? Que yo, que me he leído el libro de Xavier Zubiri, hombre, yo leo libros, pero reconozco que hay párrafos que tengo que leerlos varias veces porque no consigo entenderlo. Entonces, y a mí me parece un ejemplo paradigmático, ¿no? De caramba, algo valiosísimo, pero que cuando lo transmitiste, pues claro, solo unas pocas o un grupo reducido de personas lo puede entender, ¿no? En la formación que yo hago también a directivos y a veces a gente del ámbito de la medicina sobre comunicar temas complejos, yo les pongo el siguiente ejemplo. Primero que hay que adaptarse al público que tienes delante, ¿no? Y el ejemplo que les digo es, si tú, hay muchas maneras de llegar a un mismo resultado. Tú si le preguntas a la audiencia cuántos son 37 por 15, así los que nos están viendo y oyendo, pues hombre, seguro que hay alguno que sí, pero en general nos cuesta llegar a cuánto es, ¿no? Pero si en vez de preguntar cuánto es 37 por 15, preguntas cuántos son 500 más 50 más 5, pues el resultado es el mismo, 555. Y muchas veces nos empeñamos en 37 por 15, 37 por 15, pero caramba, salvo que estés hablando con matemáticos o gente con una capacidad de cálculo especial, pues desglósalo en 500 más 50 más 5. Y eso, el resultado es el mismo y vas a llegar a más gente y va a ser todo mucho más efectivo. Pero Enrique, eso se puede entrenar, la elocuencia se puede entrenar. Por supuesto. ¿Cómo entrenamos la elocuencia? Pues primero, fijándonos, primero leyendo. Luego fijándose cómo lo hacen los que lo hacen bien. Y luego siendo muy autocríticos. Y esto es como hablar en público. Uno no nace dando conferencias, uno no nace escribiendo libros. Entonces, rodéate de gente que lo hace bien y sobre todo practica mucho, ¿no? Y ten cerca, si estás en una empresa o una organización, ten cerca de ti un equipo que sea crítico, que te diga de verdad, hombre, con cariño, ¿no? Pero que te diga de verdad, oye, pues tienes este tic, yo los tengo. Y así se va mejorando, por supuesto que sí. ¿Qué ocurre? Que así como en las empresas todo el mundo tiene claro que el director de finanzas o la directora de financiera no puede ser cualquiera, tiene que ser alguien especialista, pues lo mismo pasa con la comunicación. La comunicación no es algo que se improvisa, no es algo que, no, esto sabe cualquiera. Pues no. Evidentemente es un ámbito fascinante que es de una naturaleza distinta de las ciencias exactas, porque tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de la inteligencia contextual, ¿no? Y por eso hay personas que son muy inteligentes o organizaciones que tienen unos datos muy interesantes, pero les falta armonizar datos, contexto y emociones.
Y eso es el fascinante mundo de la comunicación. Es que me vuelve a recordar el populismo. Es que ahora estaba pensando en preguntarte, oye, ¿por qué nuestros políticos carecen de elocuencia? Pero te pones a pensar en los que mejor comunican y claro, son los más populistas. Y te comentaba antes de empezar, un máster en comunicación es el documental de Jesús Gil. El tío hacía todo tipo de tropelías, más que demostradas, pero se ganaba a la gente porque era súper elocuente. Escuchaba, tenía la capacidad de sintonizar a la perfección con lo que la gente quería escuchar. Claro. Tienen ese sexto sentido para saber que va a conectar con su audiencia. Pero claro, es que además lo que ocurre es que en el caso de los populismos, igual que en el caso de los totalitarismos, a ver, es muy difícil que la gente siga a alguien que todo lo que te dice, el 100% de lo que te dice es falso y negativo. O sea, cuando la gente le sigue es porque hay algo que lo hace muy atractivo, ¿no? Y por eso yo creo que es muy importante prestar también al uso del lenguaje, ¿no? En el libro, uno de los capítulos, el que está centrado en Viktor Frankl, que fue un conocido psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, justo antes de hablar y autor del famosísimo libro El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, sí. El hombre en busca de sentido. Pues en ese capítulo habló extensamente de Viktor Frankl, pero también en los párrafos iniciales quise incluir una referencia a otro autor, que también se llama Viktor Klemperer, que es autor de un libro que se titula La lengua del Tercer Reich. Y era un filólogo que cuando empezó a surgir el nazismo, él lo que hacía era analizar las palabras, los discursos del régimen nazi, ¿no? Y ese libro es muy recomendable hoy. Evidentemente las circunstancias son muy diferentes, pero hay cuestiones de fondo sobre el uso del lenguaje que son muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que le llamaba la atención era la nomenclatura, la denominación que se utilizaba para describir realidades, ¿no? Un ejemplo concreto es lo que los nazis llamaban la aportación voluntaria invernal. Claro, dicho así, aportación voluntaria invernal, pues dice, caramba, era ayuda que reclamaba el Estado para los soldados que estaban en la guerra, ¿no? Claro, dicho así, pues ¿quién se va a oponer, ¿no? Bueno. Entonces, en Los Simpson hay un capítulo en el que el presidente de Estados Unidos dice, vamos a pedir una ayuda patriótica temporal. Efectivamente, ¿no? Pues es una cosa muy parecida, ¿no? Aportación voluntaria invernal. Claro, aportación voluntaria. La realidad es que era un impuesto. Y por tanto, como todo impuesto, no es nada voluntario. ¿Qué ocurre? Que era voluntario que además del impuesto pudieras dar algo más. En fin, ¿no? Y luego invernal, efectivamente, porque era para la época de invierno. Entonces, quien dice eso, dice otras muchas cosas, ¿no? Entonces, y no hay que ser filólogo, pero sí prestar atención a ver si lo que nos dicen coincide con la realidad. Sí, ciertamente. Me encanta el tema de la comunicación, pero vamos a saltar a otra cosita. Un concepto tuyo propio que me ha gustado mucho. Los tumores en las organizaciones. Parece muy acertada esta denominación. ¿Qué son los tumores en las organizaciones? ¿Cuáles son los tumores más habituales? Pues esta idea me vino a raíz de hacer el trasplante, digamos, de la comunicación médica a la comunicación empresarial, ¿no? Y uno de los temas que me parecen a mí más motivantes en el mundo de las organizaciones es la comunicación interna. La comunicación interna es como la intimidad de las empresas. Uh-huh. Y así como todos tenemos intimidad y es bueno cuidarla, y que es una cosa que tiene que estar, pues eso, para verla uno mismo, que necesita ese silencio, esa pausa, pues lo mismo pasa en las organizaciones, la comunicación interna. Y uno de los tumores que hay en las empresas son los rumores. ¿Y los rumores qué son? Los rumores es una información de algo que me interesa, pero de lo que no tengo confirmación de si es verdad o no. ¿Por qué es tan importante la detección precoz del rumor? Porque cuanto antes lo detecte, o sea, primero se me puede alertar de un problema que tengo en ciernes. Por eso es tan importante escuchar, porque si lo detecto a tiempo lo puedo corregir. Y porque, y aquí entramos otra vez en el mundo de las percepciones, tanto si de lo que se está hablando es cierto como si no, de entrada ya es algo que preocupa a las personas. Con lo cual, los rumores son una fuente inmensa de dedicación de tiempo y sobre todo de dedicación mental.
Mientras la gente está pensando en ¿será verdad o no verdad que me van a echar? ¿Será Sí. verdad o no verdad que va a haber un ERE? ¿Será verdad o no será verdad que va a cambiar el departamento? Mientras estoy pensando y hablando de esto, no estoy trabajando, no me estoy involucrando. Por tanto, la detección precoz del rumor es muy saludable y es un claro ejemplo de cómo la comunicación ayuda a la dirección. Es muy difícil controlar los rumores en un mundo en el que, según dices, somos retuiteadores compulsivos. Efectivamente, efectivamente. Por eso es tan importante el verbo restar, porque sobran muchas cosas, sobran muchos mensajes. Hay empresas que lo hacen muy bien y otras que pueden mejorar, ¿no? Hace tiempo asesoré a una empresa del ámbito de la fabricación automovilística que querían que les asesorara en temas de comunicación interna. Y en la primera reunión que tuvimos, el director de recursos humanos me contó, como diciendo, para que veas que estamos muy preocupados por este tema, que sepas que nuestros empleados reciben 3 revistas todos los meses. La corporativa mundial, la de la zona geográfica a la que pertenecemos, que es el sur de Europa, y luego la de esta planta, ¿no?, de que está aquí en España. Y yo le dije que, ojo, pues la verdad es que la voluntad que tenéis por comunicar es estupenda. La voluntad está. Pero la voluntad está, pero la efectividad creo que no. O sea, menos es más. Tú no le puedes mandar a tus empleados 3 revistas. Al final consigues que no lean ninguna. No van a leer ninguna, ¿no? Y por eso yo creo que la comunicación en ese sentido, me gusta decir que los mensajes deben tener 5 características, que deben ser pocos, claros, amables, creíbles y a tiempo. Bueno, desarrollar cada una de estas ideas nos llevaría un tiempo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo de pocos, ¿no? Pocos, pues porque si todo es importante, nada es importante. O sea, si yo, este libro, que tiene 300 y pico páginas, si alguien le digo, subráyame lo importante, claro, si subraya todo, es como si no subraya nada, ¿no? O sea, de hecho, sí, antes cuando en las notas en el colegio ponían sobresaliente, ¿qué significa o qué significaba? Que sobresale. Claro, si sobresale todo, es como si no sobresale Cuando nada. todo llama la atención, nada llama la atención. Efectivamente. Eso pasa mucho en el diseño gráfico de publicidad, etcétera. Haz más grande la foto, haz más grande el título, haz más grande la cara. Claro. Al final vuelves al punto de partida. Claro. Es que no consigues nada. Respecto a los retuiteadores compulsivos, hay una cosa que me hace mucha gracia, es que mucha gente en su perfil de Twitter pone los tweets compartidos no expresan que esté de acuerdo con la idea o algo así, que me parece lo más ridículo del mundo. Ya me parece convertirte en un autómata en lugar de un humano, ¿no? Y luego lo contrario, hay gente que dice, las opiniones son propias. Nos ha jodido, claro. Más te vale que las opiniones sean propias, como si pudieran ser de otra forma, ¿no? Es que lo pongo como ejemplo de que vivimos en un mundo en el que vamos con el piloto automático sin pensar. Y muchas veces en la comunicación estamos repitiendo clichés y frases que han dicho otros que no tienen ninguna trascendencia y que no significan nada. Y el problema muchas veces de dar mensajes más grandes de lo necesario es la repetición abusiva de clichés y clichés y clichés que no significan nada y la gente no reflexiona sobre, pero lo que estoy diciendo es lo que estoy hablando, con lo que estoy hablando estoy diciendo algo. Sí. De hecho, esto que comentas, tengo algunos buenos amigos que se dedican a estos temas, ¿no?, de redes sociales, y yo les admiro porque además, y sinceramente, o sea, yo hay algunas cosas muy interesantes a las que he accedido gracias a Twitter o a otras redes sociales, ¿no? Pero algunos de estos amigos que se dedican profesionalmente a estos temas me dicen, no, tú tendrías que tuitear más, tendrías que... Y yo lo que les digo es, o sea, yo de verdad que admiro a las personas que tuitean todos los días muchas cosas. Oye, les admiro. Yo, sinceramente, yo es que no tengo tantas cosas nuevas y buenas que aportar todos los días. O sea, a mí personalmente me cuesta mucho aprender cosas nuevas, interiorizarlas, y desde luego yo todos los días no tengo un mensaje que va a cambiar el mundo mundial, ¿no? Y además, no solo eso, sino que además entiendo que los demás o sea, pueden estar saturados, ¿no? O sea, y yo creo que es un claro ejemplo en el que menos es más. Sí, pero tú sabes que una editorial va a vender más caro un libro que tenga más páginas, aunque sean de relleno. Ya. Vivimos en el mundo al revés, pero sí, la gente quiere cantidad más que calidad en muchas ocasiones. Me ha llamado la atención y me ha gustado mucho ver que el cuidado de los animales es una cosa que te preocupa también. Sí, yo tuve la suerte, como te comentaba antes, de hacer la tesis doctoral sobre comunicación médica.
Y uno de los aspectos que desarrollé en la investigación es los procesos de la investigación biomédica, o sea, cómo para que llegue un producto, una solución terapéutica, un medicamento, digamos, ¿no?, a los pacientes, cuál es el proceso previo, ¿no? Y entonces, bueno, lo voy a sintetizar mucho porque esto, claro, da para una tesis doctoral, ¿no? Entonces hay como tres grandes fases, ¿no?, en la investigación. Uno que es la investigación in vitro, que es en el laboratorio. Entonces, cuando eso se ve que funciona, entonces luego se pasa a la investigación en seres vivos. Primero en animales y después, cuando se está testado en animales, a lo que se llaman los ensayos clínicos en personas, ¿no? Y lo del tema de los animales era un tema que cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, claro, me interesaba y cómo era el abordaje de la comunicación de un tema tan delicado. Porque, por una parte, gracias a la utilización de animales para la investigación se han conseguido grandes avances médicos, como pues los trasplantes, las anestesias, los analgésicos, etcétera, las vacunas. Por tanto, sin eso no tendríamos el desarrollo médico que tenemos ahora mismo. Pero claro, los animales, al menos en mi opinión, no son personas, pero que no sean personas no significa que no requieran un trato y un respeto exquisitos, ¿no? Y entonces es un tema delicado en el que hay que cómo conjugar la dignidad para las personas con el respeto para los animales en la investigación médica. Me gusta que saquemos ese tema en un programa de comunicación, que en principio nunca hablamos de esto y es importante. No te lo vas a creer, voy a hacer un inciso, pero nos quedan 4 minutos. Llevamos ya 46 de conversación. Pues sí, el tiempo vuela. La importancia del perdón. Y qué mal visto está en un mundo de tiburones, de pisarnos el cuello. Pues el perdón, yo creo que perdonar, igual que agradecer, es una acción entrañablemente humana de comunicación. Pedir perdón y perdonar. Pero como todo lo entrañablemente humano, requiere que sea auténtico. Y como pasa con muchas cosas de comunicación, cabe la posibilidad de ejercer un perdón cosmético. Es decir, no, yo pido perdón, tal. O peor, pido perdón a todas las personas que podría haber llegado a ofender, que es una frase que se dice mucho al pedir disculpas. Efectivamente. Es como eso es todo lo contrario a pedir perdón. Efectivamente. O sea, estás diciendo que no crees que has ofendido a nadie, pero bueno, si hay alguien que se haya ofendido... Algún loco que... Efectivamente, ¿no? Entonces, pedir perdón, el perdón es una acción entrañablemente humana de comunicación. Y no sé dónde lo leí, pero lo tengo muy interiorizado, que el perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Excelente. El perdón, si yo te ofendo a ti o a alguien y le pido perdón, claro, por el hecho de que te pida perdón y que me perdones, la ofensa está hecha. Pero tú y yo podemos seguir hablando. Uh-huh. Tenemos futuro. Y además yo puedo salir fortalecido y desde luego tener interiorizado que no voy a volver a hacerlo, ¿no? Pero el perdón, como todas las cosas humanas, tiene su parte retórica y su parte fáctica, su parte de palabras y su parte de acciones, ¿no? Y muchas veces se olvida que pedir perdón no es solo decir lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, sino que hay que actuar a continuación. Hay que hacer algo, ¿no? Y en unos casos será renunciar a algo, en otros casos será devolver el dinero, en otros casos será... En fin, hay acciones que deben ir acordes a esas... O dimitir, por ejemplo, esa es otra acción, evidentemente. Vamos a ir acabando, Enrique. Tendremos que repetir porque se nos han quedado muchos temas sin sacar en la mesa. Hemos estado hablando con Enrique Soiro, autor de Brújula Directiva, y además es miembro de Mind Value, o sea, es amigo de Javier, un programa que os recomiendo muchísimo que escuchéis, un programa que emitimos hace unas semanas. Y dinos si quieres añadir algo más, algunas señas más de contacto para que nuestros oyentes te localicen. Bueno, pues vivimos en un mundo en el que tú pones Enrique Soiro y es fácil que salga todo, casi todo es verdad. Como diría Rajoy, salvo alguna cosilla y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy en LinkedIn, en Twitter, tengo una página que es enriquesoiro.com. Sí, enriquesoiro.com. Y nada, y encantado de la vida de crecer juntos con tanta... Hay un concepto, una idea que acuñé hace un tiempo, gracias a personas y conversaciones como estas que hemos tenido, ¿no? Que es el principio PEPA, que me gusta mucho. 1 minuto nos dicen. Y con esto concluimos. Pues nada, pues concluimos con el principio PEPA, y es que primero las personas y después los papeles, ¿no?
Primero las personas y después la tecnología. Primero las personas y después pues las redes sociales, ¿no? Primero lo personal y después todo lo demás. Un aplauso por eso que acabas de decir, súper de acuerdo, muy cansado de la gente que se piensa que la vida se puede solucionar a través de Facebook o de Twitter. Hay que estar, yo lo digo barriga con barriga, porque la transmisión de información que hay, la comunicación, no tiene nada que ver. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique Sueiro. Gracias a vosotros por estar al otro lado. Nos vemos dentro de una semana.